Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a primera vista puede parecer solo para profesores, pero créanme, nos afecta a todos. Vamos a explorar las estrategias de intervención didáctica, básicamente las herramientas que usan los maestros para guiar el aprendizaje de sus alumnos. Exacto. Y lo fascinante es que el documento que vamos a analizar se titula Estrategias de intervención didáctica para la gestión de competencias. Los principios detrás de estas estrategias se pueden aplicar en muchísimos ámbitos, no solo en la educación formal. Me intriga eso. Cuéntame más, ¿cómo podrían estas estrategias ser útiles fuera del aula? Piensa cómo aprendemos cualquier cosa nueva, un idioma, un deporte, una habilidad laboral. Las estrategias que usan los maestros para motivar, explicar conceptos difíciles e incluso usar los errores como oportunidades de aprendizaje son aplicables a nuestra vida diaria. Tienes razón. Ok, empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente estas estrategias de intervención didáctica? Imagina a un maestro como un guía que no solo te da información, sino que te ayuda a construir tu propio conocimiento. Estas estrategias son el conjunto de acciones que utiliza para lograr eso. No se trata solo de memorizar datos, sino de desarrollar habilidades, actitudes y competencias. Suena mucho más dinámico que la educación tradicional, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de los beneficios de este enfoque? Muchísimos. Por ejemplo, en vez de una clase donde todos aprenden al mismo ritmo, estas estrategias permiten personalizar el aprendizaje. Se adaptan a las necesidades de cada estudiante, ya sea que necesite más apoyo, un desafío mayor o aprender de una forma visual, auditiva o kinestésica. Eso es genial. Pero ¿cómo sabe un maestro qué necesita cada estudiante? Me imagino que el diagnóstico es clave aquí. Absolutamente. El diagnóstico didáctico no se trata de un examen para encontrar fallas, sino de un proceso continuo para entender a cada estudiante, sus conocimientos previos, sus motivaciones, sus dificultades, incluso su contexto social y emocional. Bueno, suena bastante complejo. ¿Qué tipo de herramientas utilizan los maestros para hacer este diagnóstico? Bueno, es como un detective que reúne pistas. Observan a los estudiantes en clase, hablan con ellos, analizan sus trabajos, a veces usan cuestionarios o incluso revisan sus portafolios. Lo importante es tener una visión global de cada individuo. Entonces no es solo evaluar si saben la lección del día, sino entender cómo aprenden y qué necesitan para avanzar. Sí. Exactamente. Y aquí es donde entran las diferentes categorías de estrategias. Por ejemplo, hay algunas específicas para el inicio de una lección, otras para el desarrollo del tema y otras para el cierre. Como un buen chef que tiene diferentes técnicas para cada etapa de la receta. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estrategias para cada fase? Claro. Al inicio se busca activar los conocimientos previos, despertar la curiosidad y presentar los objetivos de la lección. Podrían usar una lluvia de ideas, un video corto o incluso una pregunta provocadora que genere debate. Me gusta eso de empezar con una pregunta que te haga pensar. Durante el desarrollo de la lección, las estrategias se enfocan en la presentación de la información, la práctica y la aplicación del conocimiento. Aquí se pueden usar juegos de rol, trabajo en equipo, análisis de casos, debates, hay muchísimas opciones. Suena muy interactivo. Y para el cierre, ¿qué tipo de estrategias son útiles? El cierre es el momento de consolidar lo aprendido, de evaluar la comprensión y dar retroalimentación. Se pueden usar mapas conceptuales, resúmenes, presentaciones o incluso la autoevaluación. Lo importante es que los estudiantes puedan reflexionar sobre lo que han aprendido y cómo lo han aprendido. Me doy cuenta de que el papel del maestro es mucho más activo que simplemente dar una clase magistral. ¿Qué habilidades necesita un maestro para aplicar todas estas estrategias de forma efectiva? Es un trabajo que requiere muchas habilidades. Por supuesto, necesita un profundo conocimiento del tema que enseña, pero también debe ser un buen comunicador, un líder que pueda gestionar el aula, un motivador que inspire a sus estudiantes. Casi nada. Y supongo que la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a los imprevistos también son fundamentales. Sin duda, no hay una fórmula mágica que funcione para todos los estudiantes o para todas las situaciones. El maestro tiene que estar atento a las necesidades del grupo y a cada individuo ajustando las estrategias sobre la marcha. Hablando de adaptarse a las necesidades individuales, me parece que la idea de la educación diferenciada encaja perfectamente aquí. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este concepto? Claro que sí. La educación diferenciada reconoce que cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje, un estilo de aprendizaje, unas motivaciones y unas necesidades diferentes. Totalmente. Cada estudiante es único. Exacto. Y la educación diferenciada busca ofrecer opciones de aprendizaje, recursos y actividades que se adapten a esas diferencias para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender y alcanzar su máximo potencial. Me parece un enfoque mucho más justo e inclusivo. Precisamente.
En lugar de un modelo único para todos, se busca personalizar la experiencia de aprendizaje. Imagina una clase donde se usan diferentes métodos de enseñanza, se ofrecen diferentes tipos de actividades y se evalúa el progreso de diferentes maneras. Suena a un desafío para el maestro, pero también a una oportunidad increíble para que cada estudiante brille. Exactamente. Y hay muchas formas de implementar la educación diferenciada. Por ejemplo, se pueden usar agrupamientos flexibles donde los estudiantes se organizan en grupos heterogéneos o homogéneos según sus necesidades. Adaptando los grupos a las necesidades de los estudiantes. Sí, también se pueden crear estaciones de aprendizaje, diferentes espacios en el aula donde los estudiantes realizan actividades diversas y adaptadas a sus intereses. Qué interesante. Otra opción son los contratos de aprendizaje donde se establecen acuerdos individuales con los estudiantes sobre sus objetivos y actividades. Y, por supuesto, no podemos olvidar el uso de las TIC para ofrecer diferentes opciones de aprendizaje y personalizar el proceso. Las TIC ofrecen un mundo de posibilidades. ¿Hay algún otro ejemplo? El aprendizaje basado en proyectos es una excelente opción, ya que permite a los estudiantes elegir proyectos que se ajusten a sus intereses y necesidades. Me encanta la idea de darles a los estudiantes la posibilidad de elegir. Es muy motivador para ellos. Y hablando de motivación, es un tema fundamental en el aprendizaje. Sin motivación, por más estrategias que usemos, el aprendizaje no será efectivo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué papel juegan la facilitación y la mediación en este proceso? Piensa en el maestro como un facilitador que crea un ambiente propicio para el aprendizaje, pero no impone conocimientos. Proporciona recursos, guía el proceso y ofrece apoyo. Pero son los estudiantes los que construyen su propio conocimiento. Es decir, un guía en el camino del aprendizaje. Exactamente. Y en la mediación, el maestro actúa como un puente entre el estudiante y el conocimiento. Ayuda a establecer conexiones significativas entre los conocimientos previos y la nueva información, utilizando estrategias para que el estudiante comprenda, interprete y aplique los nuevos conocimientos. Un rol crucial para asegurar que el conocimiento se internalice correctamente. Sí, y la motivación es sin duda el motor del aprendizaje. El docente debe emplear estrategias para despertar el interés y la motivación de los estudiantes, creando un ambiente estimulante y utilizando actividades relevantes para sus intereses y necesidades. Sin motivación, no hay aprendizaje. ¿Qué estrategias se pueden usar para facilitar el aprendizaje, mediar en el proceso y motivar a los estudiantes? Para facilitar el aprendizaje se pueden usar metodologías activas que promuevan la participación del estudiante, proporcionar recursos variados y adaptados, crear un ambiente de aprendizaje flexible y colaborativo y fomentar la autonomía y la responsabilidad del estudiante. Un enfoque muy dinámico. Para mediar en el proceso se puede presentar la información de forma clara y organizada, utilizar ejemplos y analogías para facilitar la comprensión, plantear preguntas que estimulen la reflexión y fomentar el diálogo. Y para la motivación. Para motivar a los estudiantes se pueden relacionar los contenidos con sus intereses y necesidades, utilizar actividades desafiantes, reconocer sus esfuerzos y crear un clima de aula positivo. Es increíble cómo el rol del docente ha evolucionado. Ya no se trata solo de impartir conocimientos, sino de guiar, facilitar, mediar y motivar. Exactamente. Al asumir estos roles, los docentes empoderan a los estudiantes y fomentan su motivación intrínseca. Y la retroalimentación también es crucial, ¿verdad? Sin duda, el docente debe proporcionar retroalimentación oportuna y constructiva para ayudar a los estudiantes a comprender sus errores, identificar áreas de mejora y fortalecer su desempeño. Un ciclo de aprendizaje continuo. Ahora me gustaría abordar un tema que a veces genera controversia: la utilidad didáctica del error. ¿Cómo se puede utilizar el error como herramienta de aprendizaje? Tradicionalmente, el error se ha visto como un fracaso. Sin embargo, un enfoque pedagógico moderno lo reconoce como una valiosa oportunidad para aprender. Cuando un estudiante comete un error, puede reflexionar sobre el proceso, identificar las causas y buscar nuevas estrategias. Los errores son parte del proceso de aprendizaje. Exactamente. El docente debe crear un ambiente donde el error se vea como una oportunidad, fomentando la autoevaluación, la reflexión y la búsqueda de soluciones. Y es importante conectar la motivación del estudiante con la forma en que se abordan los errores, creando un espacio seguro donde se sientan cómodos al cometer errores y aprender de ellos. Qué importante es crear ese ambiente de confianza. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para aprovechar el error en el proceso de enseñanza-aprendizaje?
Hay varias estrategias. Se puede guiar a los estudiantes en el análisis de sus errores, proporcionándoles retroalimentación constructiva, utilizando ejemplos de errores comunes para que aprendan de ellos y fomentando la autocorrección. Convertir los errores en oportunidades de aprendizaje. Exacto. Y, por supuesto, crear un ambiente de aprendizaje seguro donde los estudiantes se sientan cómodos para cometer errores y aprender de ellos. Un enfoque muy positivo. Ahora hablemos de la innovación didáctica en la educación diferenciada. ¿Qué es la educación diferenciada y por qué es importante? La educación diferenciada se basa en la premisa de que cada estudiante es único y tiene diferentes necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje. Por lo tanto, la enseñanza debe adaptarse a estas diferencias para que todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. Reconocer la individualidad de cada estudiante. Exactamente. La educación diferenciada es importante porque permite atender a la diversidad del alumnado, personalizar el aprendizaje y promover la inclusión, asegurando que todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender y alcanzar su máximo potencial. Un enfoque educativo mucho más justo e inclusivo. ¿Qué ejemplos de innovación didáctica se pueden encontrar en la educación diferenciada? Hay muchos ejemplos. Se pueden utilizar agrupamientos flexibles, organizando a los estudiantes en grupos heterogéneos o homogéneos según sus necesidades. Adaptando los grupos a las necesidades de los estudiantes. Sí. También se pueden crear estaciones de aprendizaje, diferentes espacios en el aula, donde los estudiantes realizan actividades diversas y adaptadas a sus intereses. Qué interesante. Otra opción son los contratos de aprendizaje, donde se establecen acuerdos individuales con los estudiantes sobre sus objetivos y actividades. Y, por supuesto, no podemos olvidar el uso de las TICs para ofrecer diferentes opciones de aprendizaje y personalizar el proceso. Las TICs ofrecen un mundo de posibilidades. ¿Hay algún otro ejemplo? El aprendizaje basado en proyectos es una excelente opción, ya que permite a los estudiantes elegir proyectos que se ajusten a sus intereses y necesidades. Me encanta la idea de darles a los estudiantes la posibilidad de elegir. Es muy motivador para ellos. Y para que todas estas estrategias de intervención didáctica sean efectivas, es esencial crear un ambiente de aprendizaje favorable e inclusivo, ¿verdad? Totalmente. Esto implica fomentar un sentido de pertenencia entre los estudiantes, donde se sientan valorados y respetados por sus compañeros y por el docente. Un ambiente donde todos se sientan seguros y apoyados. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para crear un ambiente de aprendizaje inclusivo? Es importante promover el respeto mutuo estableciendo normas de convivencia claras que fomenten la tolerancia y la empatía. También es fundamental fomentar la colaboración a través de actividades que promuevan el trabajo en equipo. La colaboración es clave para el aprendizaje. Sí, y también es crucial valorar la diversidad reconociendo y valorando las diferencias individuales de los estudiantes, creando un ambiente donde todos se sientan aceptados. Un ambiente donde se celebre la diversidad. Exacto. Y para terminar, es fundamental crear un clima de confianza fomentando la comunicación abierta y el diálogo entre el docente y los estudiantes, creando un espacio donde se sientan seguros para expresar sus ideas. Un espacio donde todos se sientan escuchados y valorados. Hemos cubierto mucha información en esta primera parte de nuestro Deep Dive sobre las estrategias de intervención didáctica. Realmente me ha impactado la importancia del rol del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, el docente ya no es solo un transmisor de información, sino un guía, un facilitador, un mediador, un motivador, un verdadero arquitecto del aprendizaje. Y qué fascinante es ver cómo la educación está evolucionando para ser más personalizada, inclusiva y centrada en el estudiante. Sin duda, las estrategias de intervención didáctica son herramientas poderosas para crear un ambiente de aprendizaje donde todos los estudiantes puedan florecer. Me encanta esa visión. Y ahora una breve pausa para reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido. En la segunda parte de nuestro Deep Dive, profundizaremos en las conclusiones del documento y exploraremos cómo estas estrategias pueden aplicarse en diferentes contextos. No se lo pierdan. Retomando nuestra conversación sobre las estrategias de intervención didáctica, me gustaría destacar algo crucial que a veces olvidamos. No se trata solo de aplicar una técnica y esperar que funcione por arte de magia. Claro, imagino que se necesita un proceso de seguimiento y ajuste, ¿no? Exactamente. El documento que analizamos lo llama evaluación formativa, pero en realidad es algo que todos hacemos en la vida, aunque no le pongamos ese nombre. Se trata de observar los resultados de nuestras acciones y hacer cambios si algo no está funcionando. Como cuando intentas aprender a tocar guitarra y te das cuenta de que necesitas practicar más los acordes antes de intentar una canción completa. Perfecto. En el aula, eso significa que el maestro está constantemente observando a sus estudiantes, analizando sus trabajos y escuchando sus preguntas para detectar dónde necesitan más apoyo, qué estrategias funcionan mejor y si hay que cambiar el rumbo. Me gusta esa idea de aprendizaje dinámico donde no hay un plan rígido, sino que se va adaptando a medida que se avanza. Es que cada grupo de estudiantes es diferente, incluso cada estudiante es un mundo.
Lo que funciona de maravilla con un grupo puede ser un desastre con otro. Por eso la flexibilidad es una de las habilidades más importantes para un maestro. Hablando de diferentes tipos de estudiantes, recordé que mencionaste la clasificación de las estrategias según el tipo de aprendizaje que promueven: memorístico, significativo, colaborativo y autónomo. ¿Podrías recordarnos las diferencias entre ellos? Claro. El aprendizaje memorístico, como su nombre lo indica, se enfoca en la retención de información. Es útil para memorizar fechas, vocabulario, fórmulas, pero no implica necesariamente una comprensión profunda. Las clásicas tablas de multiplicar. Las aprendimos de memoria, pero no siempre entendíamos la lógica detrás de ellas. Exacto. En cambio, el aprendizaje significativo busca la comprensión profunda, la conexión con los conocimientos previos, la aplicación a la vida real. Aquí entran estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, el análisis de casos o la resolución de problemas. Aprender haciendo y encontrándole un sentido a lo que aprendemos. Precisamente. El aprendizaje colaborativo, por otro lado, se centra en la interacción y el trabajo en equipo. No solo se aprende del maestro, sino también de los compañeros. Me imagino que esto también ayuda a desarrollar habilidades sociales, ¿no? Totalmente. Los debates, los proyectos grupales, la tutoría entre pares, todas estas estrategias fomentan la comunicación, la cooperación, el respeto por las ideas de los demás. Y finalmente, el aprendizaje autónomo busca desarrollar la independencia del estudiante. Para que puedan seguir aprendiendo por su cuenta incluso después de terminar la escuela. Exactamente. Se les enseña a investigar, a gestionar su tiempo, a evaluar sus propios progresos, a buscar recursos. Es como darles las herramientas para que se conviertan en aprendices de por vida. Me encanta esa idea. Pero volviendo a las estrategias, también mencionaste que se clasifican según el momento de la intervención: inicio, desarrollo y cierre. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta clasificación? Claro que sí. Las estrategias de inicio son como la apertura de una película, buscan captar la atención, despertar la curiosidad y preparar el terreno para lo que viene después. Un buen gancho para enganchar a la audiencia. Exacto. Se pueden usar anécdotas, imágenes impactantes, preguntas, intrigantes, juegos. Lo importante es que los estudiantes se sientan motivados a aprender lo que se les va a enseñar. Durante el desarrollo, las estrategias se enfocan en la presentación de la información, la práctica y la aplicación del conocimiento. Aquí es donde entra la carne de la lección, por decirlo así. Exactamente. Y hay una gran variedad de estrategias: exposiciones, lecturas, debates, experimentos, juegos de rol, trabajo en equipo, resolución de problemas. La elección dependerá de los objetivos de aprendizaje, las características del grupo, los recursos disponibles, el estilo del maestro. ¿Cuántas variables a tener en cuenta? Y para terminar, ¿qué pasa en la fase de cierre? El cierre es como el final de una buena película. Debe dejar al espectador con una sensación de satisfacción, reflexión y ganas de más. Sin spoilers. En la educación, el cierre es el momento de recapitular lo aprendido, aclarar dudas, reforzar los conceptos claves y conectar lo aprendido con la vida real. Para que los estudiantes puedan ver la utilidad de lo que han aprendido y aplicarlo en su día a día. Exactamente. Y por supuesto, el cierre también es un buen momento para la evaluación, no solo para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, sino también para evaluar la efectividad de las estrategias que hemos utilizado. La famosa evaluación formativa que mencionábamos al principio. Exacto. Es un proceso de reflexión y mejora continua tanto para el maestro como para los estudiantes. Me doy cuenta de que el aprendizaje no es un proceso lineal, sino un ciclo que se repite constantemente. Planificar, aplicar, ajustar, volver a planificar. Así es. Y este ciclo se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, no solo a la educación. Ahora me gustaría hablar de un tema que me parece fascinante: la dinámica de grupo en el aula. ¿Cómo influye la dinámica de grupo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es un tema clave. La dinámica de grupo se refiere a las interacciones y relaciones entre los miembros de un grupo, y en el aula esto puede tener un impacto enorme en el aprendizaje. Me imagino que un ambiente positivo donde todos se sientan cómodos para participar y expresar sus ideas es fundamental. Absolutamente. Cuando la dinámica de grupo es positiva, se crea un clima de confianza, respeto y colaboración que favorece el aprendizaje. Los estudiantes se sienten motivados a participar, a compartir sus ideas, a ayudarse mutuamente, a aprender de los errores. Es decir, un verdadero trabajo en equipo. Exactamente. Pero también hay que tener en cuenta que la dinámica de grupo puede ser negativa, generando conflictos, tensiones y bloqueos que impiden el aprendizaje. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? El maestro tiene un papel fundamental en la gestión de la dinámica de grupo. Debe estar atento a las interacciones entre los estudiantes, identificar posibles conflictos, fomentar el respeto y la colaboración y establecer normas de convivencia claras. ¿Un verdadero mediador? Sí, y también un facilitador. El maestro puede utilizar diferentes estrategias para promover una dinámica de grupo positiva, como el trabajo en equipo, los juegos de rol, los debates, las actividades de cohesión grupal. Hay muchas herramientas a su disposición.
Y no olvidemos que la dinámica de grupo también puede ser una fuente de aprendizaje en sí misma. Claro que sí. A través de la interacción con sus compañeros, los estudiantes aprenden a comunicarse, a negociar, a resolver conflictos, a trabajar en equipo, a respetar las ideas de los demás. Son habilidades esenciales para la vida. Es increíble cómo todo está conectado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La dinámica de grupo, las estrategias de intervención, la motivación, la evaluación, la atención. Es un sistema complejo pero fascinante. Y lo más importante es que, como hemos visto, los principios que rigen este sistema son aplicables a muchísimos ámbitos de la vida. Me encanta esa idea. No se trata solo de enseñar y aprender en la escuela, sino de desarrollar habilidades y estrategias que nos sirvan para toda la vida. Exactamente. Y ahora que hemos explorado la dinámica de grupo, me gustaría entrarnos en un tema que a veces se pasa por alto: la importancia de crear un ambiente de aprendizaje soportivo e inclusivo. Un tema fundamental. Hablemos de ello en la tercera parte de nuestro Deep Dive, de vuelta en nuestro Deep Dive, y con un tema que me apasiona. Hablamos de la importancia de un ambiente de aprendizaje soportivo e inclusivo. ¿Qué significa esto exactamente? Más allá de las estrategias y técnicas, el ambiente del aula es crucial. Imaginemos dos escenarios. Una clase donde los estudiantes tienen miedo a equivocarse, donde se burlan de quien pide ayuda, donde solo importa la nota. Y de otra clase donde se celebra la diversidad, se valora el esfuerzo, y los errores se ven como oportunidades para aprender. ¿En cuál crees que se aprende mejor? La respuesta es obvia. Pero crear ese ambiente ideal no debe ser fácil. Requiere un esfuerzo consciente por parte del maestro. No se trata solo de ser buena onda, sino de implementar estrategias concretas. Por ejemplo, establecer normas de convivencia claras desde el primer día, donde el respeto y la empatía sean valores fundamentales. Como un código de conducta donde todos sepan qué se espera de ellos y cuáles son los límites. Exactamente. Y no se trata solo de palabras, sino de acciones. El maestro debe ser un modelo de esos valores, tratando a todos los estudiantes con respeto, escuchando sus opiniones, valorando sus diferencias. Predicar con el ejemplo, como se suele decir. Exacto. Otro aspecto clave es fomentar la colaboración, no la competencia. El trabajo en equipo, los proyectos grupales, la tutoría entre pares, todo esto ayuda a crear un sentido de comunidad y apoyo mutuo. En vez de sálvese quien pueda, trabajar juntos para que todos lleguen a la meta. Esa es la idea. Y no olvidemos la importancia de la comunicación. Un ambiente inclusivo es un ambiente donde todos se sienten escuchados y valorados. El maestro debe fomentar el diálogo, crear espacios para que los estudiantes expresen sus ideas, sus dudas, sus emociones. Y esto no solo beneficia a los estudiantes, ¿verdad? ¡Claro que no! Un maestro que escucha a sus estudiantes también aprende de ellos. Se crea un círculo virtuoso donde todos crecen y se enriquecen mutuamente. Me ha quedado clarísimo que el ambiente del aula es tan importante como las estrategias de enseñanza. De hecho, podría decirse que es la base para que las estrategias sean efectivas. Totalmente de acuerdo. Si un estudiante no se siente seguro, respetado y valorado, difícilmente podrá aprender por más brillante que sea el maestro o por más innovadoras que sean las técnicas. Y esto nos lleva a la pregunta final de nuestro Deep Dive. Hemos hablado de estrategias, de tipos de aprendizaje, de la importancia del diagnóstico, de la flexibilidad, de la motivación del ambiente del aula. ¿Qué nos llevamos de todo esto? ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria, más allá de la educación formal? Esa es la pregunta del millón. Y creo que la respuesta es que todos somos aprendices de por vida. No importa la edad que tengamos, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, ya sea un idioma, una habilidad laboral, una nueva forma de relacionarnos con los demás. O incluso aprender a usar las nuevas tecnologías. Exacto. Y los principios que hemos visto hoy son aplicables a cualquier proceso de aprendizaje. La importancia de tener objetivos claros, de planificar, de buscar estrategias que se adapten a nuestra forma de aprender, de evaluar nuestro progreso, de no tener miedo a equivocarnos, de buscar apoyo en los demás, de crear un ambiente positivo. Es como un mapa para navegar por el mundo del aprendizaje sin importar el destino. Me gusta esa metáfora. Y lo más importante es que este viaje de aprendizaje no tiene que ser solitario. Podemos aprender de los demás, compartir nuestros conocimientos, ayudarnos mutuamente. El aprendizaje es mucho más rico y divertido cuando lo hacemos juntos. Qué gran cierre para nuestro Deep Dive. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu pasión por la educación. Y a nuestros oyentes los invitamos a reflexionar sobre cómo pueden aplicar estos principios en su propio camino de aprendizaje. Hasta la próxima.